Shalom, comenzamos con el estudio de la parashá de esta semana, que lleva por nombre Vaera, que significa y me mostré. Seguimos estudiando el segundo libro de la Torá, que es Shemot, y vamos a estudiar la primera niyá del capítulo 6, de versículos 2 al 13. En esta parashá vamos a ver los siguientes acontecimientos que van a ocurrir y vamos a ver entonces un breve resumen con respecto a ella. Aquí vamos a ver donde Dios le recuerda a Moshe que su nombre es Yud Het Vay Het y dice que no se dio a conocer con su nombre a los patriarcas. También vemos que estableció su pacto con ellos para darles la tierra de Canaán donde peregrinaron. Además, ha oído el gemido de los hijos de Israel por la esclavitud y se ha acordado de su pacto. Moshe recibe la orden de decir a los hijos de Israel que Él es el Eterno y que los sacará de la esclavitud de los egipcios para ser su pueblo y darles la tierra que juró a los patriarcas. Moshe habla con el pueblo, pero no lo escucha y también tiene que hablar con el faraón. Sin embargo, Moshe pregunta cómo lo va a escuchar el faraón si los hijos de Israel no le escuchan. Entonces Hashem ordena a Moshe y a Aarón en cuanto a los hijos de Israel y en cuanto al faraón para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Entonces, en esta primera línea vamos a ver tres temas o 4 puntos mejor que son bastante interesantes. Primero, cuando el Eterno recuerda la promesa a los patriarcas. Después vamos a ver las 4 expresiones de la liberación. El tercer punto, el Eterno manda e instruye a Moshe. Y por último, vamos a ver la respuesta de Moshe. Pero vamos a ver el versículo 5, donde también hay un comentario bastante interesante, donde nos dice lo siguiente: Asimismo yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios esclavizan, y me he acordado de mi pacto. Entonces, aquí hay un comentario del Rab Moshe Sofer, donde explica él que el significado del asimismo es que no solamente el Eterno atendió a los gemidos del pueblo, sino que cada uno de los israelitas escuchaba y prestaba atención al sufrimiento de su prójimo. Cuando uno atiende al prójimo desamparado, incluso en medio del propio desamparo, es un momento oportuno para que el Eterno actúe de modo prodigioso. Entonces, en esta primera línea le vamos a dar un énfasis al segundo punto, donde dijimos acerca de las 4 expresiones de la liberación. Entonces, aquí vamos a ver que Hashem se revela a Moshe utilizando las 4 expresiones de redención. O sea, él promete sacar a los hijos de Israel de Egipto, redimirlo de su servidumbre, para después adquirirlo como su pueblo elegido en el monte Sinaí. Luego él lo llevaría a la tierra que le prometió a los patriarcas como su eterno legado. En esta parashá Vairá, en la cual se enumeran 7 de las 10 plagas que condujeron al pueblo de Israel de la esclavitud hacia la libertad, aparece un pasaje muy recordado y estudiado por la tradición judía, que es justamente en el capítulo 6, versículos 6 al 8, que nos dice lo siguiente: Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Hashem, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Hashem, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad yo, Hashem. Entonces aquí, según el rabí Yohanan, que lo dice ahí en Pesajín, capítulo 10, 1, 68b, él menciona que las 4 expresiones de la liberación que allí se enumeraran, sacaré, liberaré, redimiré, tomaré,
son la base sobre la cual se construye el mandamiento de tomar 4 copas de vino a lo largo del Seder de Pesaj. Estas 4 copas rebosantes de vino simbolizan entonces las 4 etapas o pasajes hacia la liberación. Y aquí algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Hashem liberó al pueblo de Israel a través de etapas y no fue en un instante? Otra pregunta, ¿y por qué la quinta expresión de la libertad, y os meteré en la tierra, no es parte de las 4 copas? O bien, ¿por qué no tomamos 5 copas durante el Seder de Pesaj? Estas 2 preguntas, bueno, vamos a tratar de poder responder. Vamos a ver acerca de las etapas. Estas 4 lenguajes de libertad son entendidos por nuestros sabios como etapas y momentos desde la esclavitud hasta la libertad, que se inició con la primera plaga y que culminó con la entrega de la Torá. No como sinónimos para engrandecer la figura de Hashem, sino como parte de un proceso, con algunas diferencias varias de los comentaristas clásicos que nos indican que estos 4 lenguajes hacen referencia a más o menos estos 4 momentos. Entonces vamos a ver primero que el primer paso, que era de sacarlos del trabajo forzado, de la construcción de las ciudades de almacenamiento para los egipcios, si bien ya no era sometido físicamente, seguían estando bajo la autoridad de los egipcios. El segundo paso o etapa era de liberarlos de la categoría general de ser esclavos. Incluso en Egipto ya no eran más esclavos, no estaban supeditados a los caprichos de los egipcios, sino que eran libres pero aún en tierra extranjera. El tercer paso, que era redimirlos físicamente de los confines de Egipto, terminar con los años de exilio y cruzar el mar de los juncos, hundiendo en el camino a los antiguos esclavizadores. Concluir así el periodo de más de 200 años de ser extranjeros en una tierra extraña. Y por último, el cuarto paso, que era tomarlos para hacerlos un pueblo, entregándoles la Torá en el Sinaí, ya libres en el desierto, símbolo máximo de la libertad absoluta, donde todo es posible. En la tierra de nadie, convertirlos así en un pueblo con una ley al entregarles la Torá. También hay un comentario bastante interesante. El Netziv comenta diciendo que es necesario elevar el pensamiento y la imagen del ser humano paso a paso. Esto también es un comentario de Ha-Emek Davar en Éxodo 6:6. Ahí dice que los 210 años de esclavitud no podían ser terminados en un instante. La liberación debía ser paulatina y escalonada. Primero tenían que terminar con la opresión física, o sea, era sacar su cuerpo de un trabajo que los sometía. Segundo, liberarlos de la sujeción jurídica de la esclavitud. Tercero, redimirlos de una tierra que les era extraña. Y cuarto, darles una ley, una identidad colectiva. Entonces, como comentario de esta primera liga, podemos ver que el resumen o de lo que hemos podido estudiar y entender que ninguna adicción, ninguna esclavitud, ningún problema tiene soluciones mágicas ni instantáneas. Esto también es una advertencia para todos nosotros para estar atentos y ser cautos de aquellos líderes que venden soluciones mágicas o instantáneas. Todo cambio, toda transformación del individuo y la sociedad requieren de un proceso, de etapas. Así se consigue la verdadera libertad. No hay trampolines, sino escaleras. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el pueblo? Ellos debían de ser liberados espiritual, social y políticamente. De nada vale sacar a una persona de una crisis social y política si espiritualmente seguirá viviendo alejado de Hashem, ignorando a Dios y dando la espalda a Hashem,
porque la verdadera libertad del hombre siempre deberá comenzar desde adentro más que de afuera. Hashem siempre viene a nuestras vidas, no tanto cuando lo pedimos, sino en el momento preciso que lo necesitamos. Y esto fue lo que ocurrió justamente con nuestro pueblo cuando ellos estaban gimiendo en medio de la esclavitud y el Eterno escuchó su gemido. Y por supuesto envió a Moshe para poder liberarlos y sacarlos de esa tierra extraña. Esto es lo que yo les quería compartir en esta hora de esta primera aliyá. Que Hashem le bendiga. Shalom.